estamos realizando una cantidad de conferencias. No sé, cada mes hacemos una o dos conferencias sobre distintos temas y, bueno, y la hacemos por Zoom. Desde que empezamos en 2007 hemos tenido dos temporadas. La primera temporada del 2007 al 2015, donde hicimos más de, no sé, reunimos más de 3.000 personas, 70 o 100 y pico conferencias, no me acuerdo cuántos fueron. Y luego en el coronavirus, pues empezamos a hacer conferencias, llevamos, no me acuerdo cuántos son, pero 18, 20 conferencias, y casi que una mensual, y bueno, y eso es un poco lo que hacemos. La idea de todo esto es poder hablar con gente como Alan, que nos venga a hablar de una manera distendida sobre temas en los que todos podamos preguntar, en los que sepamos o no sepamos, pero que de alguna manera podamos tener ese conocimiento. Para algunos será nuevo, para otros será redundante, pero la idea es que luego con las preguntas podamos todos investigar puntos en los que sean interesantes, ¿no? Alan, bueno, Alan, no sé si lo conocéis, yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, es gran colaborador y artífice del Jewish Business Club, voluntario, y le dedica mucho tiempo a al Jewish Business Club. Y bueno, creo que por daros un poco de contexto, tras finalizar el máster en Big Data y Business Intelligence, se metió mucho en la parte de blockchain, se centró particularmente en todos los beneficios que traía el blockchain y demás. Y bueno, es inversor, como digo, maximalista de Ethereum desde el 2016. Y habla mucho de Ethereum, muchas discusiones y muchas, bueno, a mí no me gustan las cervezas, pero muchas cervezas hablando con él de Ethereum versus Bitcoin y muchas cosas más, aunque creo que hoy va a hablar de más cosas, que ahorita lo veremos. 2018 funda Change the Block, empresa del sector especializada en desarrollo de aplicaciones blockchain, y desde el 2020 trabaja en Prosegur Crypto, aquí en la parte de custodia de criptoactivos, donde ocupa el puesto de Head of Product, y bueno, y ahí le dedica gran parte de su tiempo a eso, ¿no? Al Jewish Business Club, y no solo ayudar, sino que es artífice y protagonista de muchas de las cosas que veis en el Jewish Business Club. Aparece tras bambalina, aunque le dedica muchas horas. Pero bueno, sin más dilación, os voy a dejar con Alan. Alan, nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí te pediría tres cosas, o le pediría a todo el mundo tres cosas. La primera es, todos habéis hecho perfectamente, que apaguéis vuestros micrófonos o que tengáis vuestros micrófonos apagados. Y lamentablemente vamos a tener el tin de cada vez que entra una persona o se va. Y para la próxima vamos a tratar de ver cómo lo quitamos o cómo lo silenciamos, o mientras Alan está hablando lo voy a tratar de hacer. Y luego lo tercero, Alan, si puedes de alguna manera no solo contar de lo que vas a hablar, que creo que vas a hablar no solo de Bitcoin y de Ethereum, de DAOs, de DeFi, de cosas de estas, que bueno, que yo creo que como os he dicho, muchas de las personas de aquí sabréis de lo que está hablando, otras no. Sí te pediría, Alan, que preguntaras o que dijeras cómo quieres hacer las preguntas. Si quieres que las preguntas se hagan mientras en el chat, que vayan levantando la mano o tal. O sea, digo más que todo como es un tema que no todo el mundo conoce, para no dejar las preguntas al final. Y creo que vas a abordar muchos temas muy interesantes, para mí muy apasionantes, que estoy metido en el tema de DAOs, de DeFi, de tal, o sea, de DApps y de tal, que me encantan, pero un poco para que digas cómo vamos a hacerlo, ¿no? Nada más, sin más dilación, agradeceros a todos por haber venido, y os dejo con Alan. Alan, Vale, yours. genial. Gracias, Alberto. Bueno, nada, en primer lugar, agradecer tanto a Alejandra como a Alberto, que son los verdaderos artífices del JBC, junto a toda la gente que colabora. Yo aporto lo que puedo, así que nada, es un placer estar hoy con vosotros. Respecto a las preguntas, bueno, como bien ha dicho Alberto, ahora mismo no tengo cervezas, las podría haber traído y hubiera sido más fácil para la charla, pero podéis interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Es decir, si queréis, levantad la mano y si yo lo veo, pues paro, y como voy a estar presentando a lo mejor no lo veo, pero que Alejandra lo pueda parar, o si lo queréis preguntar en el chat, o si veis que me voy a ir dentro de la propia presentación, no sé si podéis
unmute vuestros micrófonos, pero si lo podéis hacer, pues lo hacéis, preguntáis. Es que el tema es que como esto no es tipo seminario web, no tenemos Justo. para levantar la mano, entonces Justo. la verdad es como estamos un poco como que entre estamos nosotros. en familia. En familia. Quitáis el micrófono y Sí. me decís, Alan, esto no se entiende, esto sí se entiende, esto me ha gustado. O podéis decir cualquier chorrada, como la que ha dicho Alberto, de que Bitcoin es mejor que Ethereum, ¿vale? Eso os puedo dejar que digáis lo que queráis. Así que sentiros realmente cómodos con la presentación y poder participar en cualquier momento, ¿vale? La idea un poco de estas charlas es hacerlo en familia y que os sintáis cómodos con el tema, que entendáis, espero que aprendáis algo y, por supuesto, si hay posibilidad, yo he de aprender de vosotros más que encantado, así que corregidme o interrumpidme cuando queráis. Entonces, voy a empezar a compartir. Dadme un segundo. Vale, entiendo que se ve ya mi pantalla. Voy a poner ahí en grande. Vale, genial. Bueno, tampoco es que haya cambiado mucho. A ver, lo primero es blockchain. Yo entiendo que la mayoría estuvisteis en la charla anterior y que más o menos sabéis lo que es blockchain. No me quiero distraer mucho con este tema, pero es la base de todo, ¿vale? Así que simplemente para los que no lo conozcáis o que seáis nuevos, entiendo que no es el caso, así que ir rápido. Blockchain al final es una red descentralizada. El principal componente que tiene es que otorga una forma de interacción entre partes muy diferente de la que estábamos acostumbrados antes de que existiera blockchain. Es decir, las partes pueden, y digo partes por decir los participantes, pueden interactuar unos con otros confiando de que la otra persona no le va a engañar gracias a esta tecnología. ¿Vale? Yo el ejemplo que pongo, que es muy, muy sencillo, es si yo ahora mismo cojo 10 euros y se los doy a Alberto y todos vosotros apuntáis que estos 10 euros le pertenecen a Alberto, si yo luego cojo y digo que son míos, vosotros podéis salir en defensa de Alberto. Pues esto es muy parecido a lo que pasa en blockchain. Un grupo se dedica a, vamos a decir, apuntar dentro del registro contable o del ledger todas las transacciones que están ocurriendo en la blockchain y, por lo tanto, nadie puede coger y decir lo contrario. Obviamente que hay todo un sistema por detrás, minado, etcétera, que ahora entraré un poco a explicarlo porque es la base de la diferencia. La primera moneda que surge es Bitcoin, como todos sabréis, y luego van surgiendo distintas monedas. Yo, por mi parte, hoy voy a intentar entrar en la discusión típica entre Bitcoin y Ethereum, pero lo que quiero hacer también es ir un paso más allá, ¿vale? Es decir, al final la lucha eterna que existe entre estas dos monedas realmente refleja la evolución tecnológica que estamos sintiendo dentro de esta industria, ¿vale? Yo, por mi parte, como ha dicho Alberto, entré en 2016, he tenido la suerte y la desgracia de vivir muchas subidas y bajadas de mercado. Y también he visto cómo ha ido evolucionando la tecnología. No me considero un experto ni mucho menos, siempre estoy intentando aprender más, pero creo que la idea de esta charla es que vosotros también veáis un poco cómo ha ido evolucionando y dónde creo yo que continuará evolucionando y cuáles son los siguientes pasos dentro de esta propia industria. Entonces, lo primero, ¿vale? En la discusión entre Bitcoin y Ethereum hay 4 conceptos principales que vamos a ver hoy, que de hecho hay 2, que son los 2 últimos, que están relacionados, ¿vale? Lo primero es el Proof of Work y el Proof of Stake. Entiendo que la gran mayoría de vosotros habéis escuchado hablar de ellos. Voy a intentar hacer una explicación muy sencilla de ambos, ¿vale? No voy a entrar en tecnicismos. Os invito a los que sabéis a cortarme y corregirme, por favor, porque seguro que me equivoco. Y a los que no les queda claro, que por favor me cortéis, ¿vale? Porque es la base para entender el resto de la charla y hacia dónde se está moviendo la industria, ¿vale? Porque este movimiento está ocurriendo. Luego, aquí veis que pone 10 minutes versus 10 seconds y lo principal y a lo que se refiere esto son las transacciones, ¿vale? Para que sepáis vosotros, más o menos, como es una cadena de bloques, los bitcoins, aunque le pese mucho a Alberto, tardan 10 minutos en cerrar un bloque. Eso significa que, para que os hagáis una idea, y si yo hago una transacción, para quedarme tranquilo de que mi transacción se ha hecho correctamente, de que no ha sufrido errores, etcétera, etcétera, tendría que esperarme 1 hora. ¿Vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, vais a Zara, compráis un pantalón, pagáis con vuestros bitcoins y os quedáis 1 hora en la cola esperando a que vuestra confirmación o vuestra transacción esté confirmada. Pues eso es inviable.
Entonces, se han empezado a crear otros métodos por encima de ellos que permiten que esto se haga más rápido. Uno de los ejemplos es Ethereum, que permite hacerlo en 10 segundos a día de hoy, y todo esto sin el Proof of Stake, ¿vale? Que ahora os lo voy a explicar, pero para que veáis también cómo ha ido evolucionando. Es decir, pasamos de 10 minutos a 10 segundos y hoy en día hay monedas que lo hacen en menos de un segundo y que ya tienen las transacciones, ¿vale? Y para eso lo que quiero explicaros es el tema del consenso, que ahora lo explicaré. Y luego tenemos lo que se llama el Alan, Turing perdón, Complete. Sí. pero ¿a qué coste? O sea, ¿el coste es similar o no? Es decir, el gas que pagas por la transacción o el fee que pagas por la transacción en un Bitcoin o un Bitcoin tal Me y un encanta. Ethereum es igual. Lo vamos a disfrutar esta charla un montón. Realmente no, es un buen punto el gas, realmente, que es lo que comenta Alberto, ¿vale? Para poder hacer la transacción más rápido, hoy en día la gente se ha dado cuenta que Ethereum es mucho mejor que Bitcoin, entonces cobran más y la gente sigue pagando más por estas transacciones, ¿vale? Cuando hacemos cada transacción y las metemos dentro de los bloques, tenemos que pagar una comisión a las personas que hemos dicho antes que apuntan el registro de nuestras transacciones. Entonces, en el caso de Ethereum, que es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando hoy en día, esta comisión es cada vez más alta. ¿Por qué? Porque si se congestiona la red, la gente que apunta quiere cobrar más por su trabajo, ¿vale? Porque tienen más validez su trabajo. Estos son los nodos. En el caso de Bitcoin se ha mantenido bastante estable en el tiempo, obviamente que ha ido subiendo por el propio precio intrínseco que tiene Bitcoin en comparación con el dólar, pero en Ethereum se ha disparado. Y por eso se está pasando a un modelo diferente, que es el del Proof of Stake. Dicho esto, y ahora me voy a meter en eso y me parece muy buena pregunta y voy a hacer comparación con otras monedas, tenemos los dos últimos puntos, ¿vale? El Turing Complete y las Decentralized Apps. Estos dos puntos vienen en conjunto. ¿Por qué? Porque Bitcoin no es Turing Complete, ¿vale? Entiendo que a lo mejor habéis escuchado hablar de Alan Turing, creo que lo habréis escuchado alguna vez, pero la idea principal es que las plataformas o sistemas que son Turing Complete son los computacionales. Para que os hagáis una idea, y para mí la comparación que me gusta hacer es Bitcoin es una calculadora y Ethereum es un ordenador. Tú en Bitcoin puedes hacer sumas y restas de transacciones de un lado a otro, pero tú en Ethereum puedes programar, ¿vale? Y de ahí nace lo que se llaman los smart contracts o contratos inteligentes, que no deja de ser software que se puede ejecutar dentro de la propia red, ¿vale? Este software inteligente crea las decentralized apps que ahora veremos y crea todo el mundo DeFi, que también tocaré por encima. Entonces, para empezar, tenemos el Proof of Work y el Proof of Stake. Es decir, para que sepáis un poco la diferencia, en el caso de Bitcoin, yo sé que esto ya lo hemos tocado en la anterior charla, pero lo repito rápido. En el caso de Bitcoin, tú, para ser una de las personas que registra una transacción, tienes que resolver un problema matemático. Este problema matemático lo resuelves con tu ordenador, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tú aquí estás gastando energía de tu ordenador para resolver este problema matemático. Por lo tanto, se te tiene que recompensar por ese trabajo realizado. ¿Qué ocurre con este trabajo realizado y esta recompensa? Que la gente empieza a darse cuenta que esto genera dinero, entonces necesitamos a más gente para validarlo. Cuantos más personas somos validando, más somos compitiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, para ser mejor que mi competidor, tengo que tener más capacidad computacional o de cálculo que el otro. Es decir, tengo que resolver el problema antes que mi competidor. Para eso, lo que hago es meter más ordenadores y generar más capacidad computacional. Esto es uno de los grandes problemas que se enfrenta el Proof of Work, porque el consumo energético es cada vez más alto. No lo sé porque no lo he medido, pero se dice que también afecta mucho más al medio ambiente y fue una de las cosas que criticó Elon Musk. Y lo que más problemas genera es que la red está planificada para que cuanta más gente compita por resolver este problema matemático, más difícil se vuelve. Cuando el problema se vuelve muy, muy difícil, por mucha capacidad computacional que tengamos, se tarda en resolver este problema una media de 10 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que el bloque se resuelve en 15 minutos y veces que el bloque se resuelve en 5. El propio sistema lo que va haciendo es aumentando o disminuyendo la dificultad. Cada vez que alguien resuelve este problema matemático, recibe bitcoins como recompensa. Entonces, como cuando lo planificó, ¿vale? La persona que lo planificó o el grupo que lo planificó, que es Satoshi Nakamoto,
deciden que cada 4 años esta recompensa sea más baja. Para que os hagáis una idea, al principio se recompensaba con 50 bitcoins, ¿vale? A día de hoy está más o menos, la última vez que lo vi, que fue hace 15 minutos, que fue cuando empecé la charla, estaba a $37.000. Entonces, podéis imaginaros la cantidad de dinero que generaba. Obviamente que ahora esa recompensa es mucho menor y, si no me equivoco, está en 6,25. ¿Cuál es la gran diferencia que se plantea entre Proof of Work y Proof of Stake? ¿Vale? En el Proof of Stake lo que se hace es crear un sistema de recompensas, ¿vale? En el que se valida poniendo tu dinero en juego. Es decir, se coge un sistema aleatorio de nodos donde cada persona que quiera ser validador de esta red dice: yo pongo mi dinero en juego, que la transacción de toda esta gente es correcta. Si la transacción de la gente que ha participado en la red es incorrecta y el resto de validadores demuestran que yo he mentido, pierdo la mitad de mi dinero. La mitad, el total, una cantidad, un porcentaje, ¿vale? Depende de todas las redes en las que estamos, pero habitualmente es la mitad. ¿Qué se consigue con esto? Ya no requiero poder computacional, es decir, que existe una igualdad en cuanto a energía computacional, pero se crea una desigualdad económica, porque si yo tengo 1 millón de Ethers, tengo más posibilidades de alguien que tiene 10. ¿Cómo se evita esto? Pues se pone que para ser, en el caso de Ethereum, ¿vale? Para que tú seas validador, solo se pueden poner 32 Ethers, ¿vale? Es un número fijo y aunque yo tenga 1 millón, tengo que dividirlo en ordenadores de 32. Como el resultado es aleatorio, da exactamente igual cuántos nodos tenga yo. Obviamente que las probabilidades son más altas si tengo más dinero y eso es uno de los problemas que está existiendo con este sistema. Pero va muchísimo más rápido y tiene un coste computacional mucho más bajo. Entonces, permite que el sistema realice transacciones. Ahora mismo creo que estamos hablando de que se pueden hacer unas 10.000 transacciones por minuto, creo que es en Ethereum, y ahora vamos a pasar a 100.000, ¿vale? Con este nuevo modelo, el Proof of Stake, ¿vale? Este Proof of Stake se va a meter en lo que se llama el Ethereum 2.0, ¿vale? En el Ethereum 2.0, no sé si lo habéis escuchado hablar de Ethereum 2.0, pero por simplificarlo, se han creado 2 capas. Una de validaciones, que está en la red de Ethereum 2.0, y otra red donde todavía se siguen ejecutando las transacciones. Esta capa de validación, ¿cómo va a funcionar? Lo que se va a hacer es, se van a crear los shardings, ¿vale? O shards, ¿vale? ¿Qué significa esto? Eso significa que se hacen diferentes partes de la red, que si no estoy erróneo o errado, serían 64 partes. Y cada parte puede ir validando las transacciones de otras partes, ¿vale? Esto es un poco complicado de entender y todavía ni siquiera se ha llevado a la realidad, ¿vale? Pero la idea principal es que se divide la dificultad computacional en 64. Al dividirse en 64 se pueden hacer cálculos mucho más rápidos, se puede validar las transacciones mucho antes y lo que se está poniendo en medio es lo que se llama la Beacon Chain. Esta Beacon Chain lo que hace es decir, vale, la parte 1 me ha dicho que se han hecho estas transacciones. La parte 2, esta, la parte 3, esta, la parte 4, estas. Las une y estas son todas las transacciones que salen. ¿Qué ocurre con todo esto? Que este sistema, lamentablemente para mí, como maximalista de Ethereum y que llevo diciéndole a todo el mundo que va a llegar dentro de muy poco, el problema es el tiempo que están tardando en desarrollarlo. Sí, no sé quién lo ha dicho alguien, pero ha dicho que no, que Ethereum 2.0 es inminente desde 2017, exacto, ¿vale? Es decir, yo llevo escuchando muchos años que Ethereum 2.0, Ethereum 2.0, pero nos estamos acercando. El tema que se han ido encontrando con muchos problemas que no sabían y ha empezado a existir una nueva capa dentro de Ethereum, ¿vale? Esta nueva capa, que es lo que estáis viendo en pantalla, y perdonad que haya tardado tanto en entrar, lo que ha hecho es elegir distintos modelos de cómo trabajar sobre la red de Ethereum de una forma mucho más rápida. Es decir, a la pregunta que ha hecho Alberto antes, ¿cómo soluciono yo los gastos de las transacciones? Pues utilizando una capa por encima. Voy a coger el ejemplo de Polygon, ¿vale? Porque es uno de los más conocidos. Supongo que habréis escuchado alguno de los otros, pero Polygon Matic es uno de los más conocidos. Y lo que se ha conseguido, sí, Polygon es una moneda, que estáis hablando ahí en el chat y así os voy comentando. Y no, la que no funcionaba era la de Solana.
Polygon lo que consigue, si no me equivoco, Polygon lo que consigue es, cogiendo todas las transacciones suyas en su red, desplegarlas o depositarlas en la red de Ethereum posteriormente. Es decir, lo que hace es, cojo todas las transacciones que están ocurriendo en mi red, las delego en la red de Ethereum y luego las sigo manteniendo. ¿Con esto qué consigo? Consigo utilizar la infraestructura de Ethereum, pero la velocidad de Polygon. Es decir, que las transacciones, en lugar de tardar 10 segundos, tardan milésimas de segundos y en vez de costar, no sé, pongo un ejemplo que eran como $10 por una transacción, te cuesta 10 céntimos, ¿vale? Estamos hablando de una diferencia muy grande o incluso menos. Entonces, ¿qué ocurre? Estas capas 2 lo que vienen a solucionar son todos los problemas de Ethereum hasta que venga la Ethereum 2.0. Sí, no sé quién es DB, pero que ha dicho lo de OpenSea y lo de la subida de Polygon. Sí, OpenSea es un buen ejemplo, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver, que son los NFTs, pero lo que está claro aquí y con esta capa número 2 es que se están buscando soluciones paralelas a la inclusión de Ethereum 2.0. Entonces, como Ethereum 2.0, como veis, bien habéis dicho, está desde 2017 desarrollándose, se crean estas capas, ¿vale? No voy a entrar mucho en estas capas porque son complicadas de entender, son muy difíciles o muy diferentes entre sí, pero lo que quiero que entendáis es que todos estos problemas sobre los tiempos y los costes se están solucionando de formas paralelas. Una con Ethereum 2.0, que no sabremos cuándo llegará, y por otro lado, metiendo capas por encima, que actúan totalmente en paralelo y que van trabajando en conjunto. Luego, luego os he puesto aquí algunos casos de uso, ¿vale? Siempre está el típico gráfico de casos de uso, ¿vale? Aquí podéis ver unos cuantos. No quiero entrar en todos ellos ni aburridos con los casos de uso, ¿vale? Luego voy a entrar en lo que yo considero que es el gran cambio y que es el DeFi, pero para que os hagáis una idea, se está hablando de descentralización en el storage, es decir, todo lo que se vaya de guardar de información, guardar de datos, etcétera, también descentralizarlo. Se está hablando de descentralizar todo lo que son los documentos, mantener un tracking en, no sé, en el supply chain o la cadena de suministro de distintos productos de muy distinta índole. Por ejemplo, ya se está empezando a ofrecer servicios tradicionales como es la custodia de activos digitales, ¿vale? No sé quién ha nombrado antes OpenSea, pero por ejemplo, y aquí hago publicidad, perdonadme, Prosegur Crypto también puede custodiar activos de este tipo. Es decir, ya estos valores, estos NFTs empiezan a tener un valor tan alto que se empiezan a crear nuevos mercados, ¿vale? Entonces aquí os dejo un par de ejemplos. Esto está grabado, así que luego los podéis ver o si queréis que comente alguno en particular, pero creo que no merece tanto la pena perder el tiempo en esto. Pero lo que sí que es importante, y esa es la razón por la que os pongo esto, es la gran mayoría de estos proyectos o startups o use cases se basan en smart contracts. Es decir, siempre hay un software por detrás que ejecuta algo dentro de la blockchain. Esto es imposible que ocurra en Bitcoin de forma nativa, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cómo se ha ido solucionando este problema? Y para que entendáis un poco hacia dónde se está moviendo la tecnología, ¿vale? Y eso es un poco la idea de la historia. Es decir, empezamos con Bitcoin, donde solo se pueden hacer cuentas, matemáticas, sumas, restas, etcétera. Se pasa a un modelo en el que ya se puede agregar un software o, vamos a decir, un poder computacional y de cálculo mucho más avanzado y se empiezan a crear lo que son estas aplicaciones. Entonces, en este caso, Bitcoin se queda un poco atrás. ¿A qué recurren o cómo se intenta solucionar esto? La realidad es que, aunque parezca raro, la gente que es de Bitcoin, por lo menos de sus inicios, son los cypherpunks, etcétera, pero son tradicionales. Es decir, hay muchos que se convierten, al igual que yo, en maximalistas de Ethereum, en maximalistas de Bitcoin. Y dicen, Bitcoin es lo mejor, Bitcoin no hay que cambiarlo. Y hay otros grupos que nacen y deciden cambiar Bitcoin, ¿vale? De hecho, habréis visto Bitcoin SV, Bitcoin Gold, empiezan a nacer diferentes soluciones porque se empiezan a dar cuenta que la red no llega a lo que se estaba pidiendo, ¿vale? Que es decir, poder empezar a construir aplicaciones y que le diéramos un uso en el mundo real. Una de estas soluciones, y que me gusta destacar, es RSK,
¿vale? Que el RSK, sí, también es verdad que Bitcoin está cambiando con lo de Segwit y Taproot, etcétera, y que lo están intentando hacer mejoras, pero siempre manteniendo la misma base. Están viendo cómo aumentar la capacidad del bloque, no aumentar la capacidad del bloque, y ahí tienen un montón de problemas. Entonces, en paralelo a esto, lo que ocurre es lo que nace esta plataforma, nacen muchas otras, ¿vale? RSK para mí es una de las primeras, y lo que consiguen hacer es crear smart contracts dentro de la red de Bitcoin, ¿vale? Para crear estos smart contracts, y por no ponerlo muy técnico ni aburrido, lo que hacen es realizar todos los cálculos fuera y luego meterlos en Bitcoin, o dejar una comprobación o una certificación dentro de Bitcoin. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque es muy similar a la capa 2 que se está utilizando en Ethereum. Es decir, ellos lo que hacen es crear un smart contract y se aprovechan de la infraestructura que ofrece Bitcoin, la seguridad que ofrece Bitcoin, y empiezan a trabajar en lo que son smart contracts. Esta empresa es una de tantas. Luego también se empiezan a crear lo que se llaman las sidechains, que son cadenas que están ligadas a Bitcoin, pero que no interactúan directamente dentro de Bitcoin, ¿vale? Son los tokens de Bitcoin. Simplemente por comentaros, esta es la primera evolución, es decir, pasamos de un mundo donde solo estaba la parte matemática a pasar a un lugar donde ya empezamos a tener un poder computacional, unos programas, un software que funciona por encima de toda esta red. Entonces, nace luego la siguiente parte, ¿vale? La siguiente fase son lo que se llaman las dApps, ¿vale? Estas dApps pasan a ser un software que trabaja por encima de una red, que puede ser tanto, que es una red de blockchain, ¿vale? Puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, etcétera, que son los que se llaman las decentralized apps. Es decir, este software ya no solamente sirve para hacer cálculos muy simples, sino que empiezan a ser aplicaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son aplicaciones, como pueden ser vuestras aplicaciones móviles, vuestras aplicaciones de ordenador, es decir, un Zoom que funciona por encima de blockchain, un Microsoft que funciona por encima de blockchain. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vale? Que empieza a haber una explosión de este tipo de aplicaciones descentralizadas, ¿vale? Para que veáis, aquí estos son 9.230, que esto fue cuando preparé la presentación, que fue hace 2 días. Dentro de estas, ¿vale? Han empezado a nacer lo que se llaman los NFTs, ¿vale? Yo creo que la gran mayoría de vosotros habéis escuchado hablar de los NFTs. Os explicaré ahora lo que son los NFTs, para qué sirven, cuáles son las ventajas, etcétera. Y lo más importante para mí es esto. Estas 9.000 aplicaciones nacen en 41 protocolos diferentes, ¿vale? Es decir, hemos pasado de Bitcoin, que no se puede hacer nada, solo cálculos matemáticos, un Ethereum, donde ya podemos empezar a hacer cálculos computacionales, y ahora tenemos otras, vamos a decir, 39 o 40 redes, porque en Bitcoin no se puede, que permiten crear aplicaciones descentralizadas. Es decir, que cuando uno se dedica pura y exclusivamente al desarrollo de software sobre blockchain, tiene 40 posibilidades o 41 protocolos sobre los cuales puede trabajar. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Bueno, pues aquí os he puesto algunos de los principales, obviamente que lo podéis ir mirando, pero lo que podéis ver son los bloques por segundo que se generan, las transacciones por segundo que hay también, el número de validadores que hay dentro de la red y cuánto se tarda, ¿vale? El web speed, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando uno se pone a desarrollar sobre estas plataformas, tiene que decidir sobre qué red trabajar, ¿vale? Y este es el siguiente paso dentro de las blockchains. Es decir, se están empezando a generar muchas blockchains, que la mayoría de ellos se denominan los Ethereum Killers, porque se supone que van a sustituir a Ether y van a conseguir superarle y ser mejor que Ether, que de nuevo no lo pongo en duda, no lo discuto, pero que vienen a mejorar todo aquello que Ethereum no pudo hacer. Es decir, Bitcoin nace, Ethereum nace años después para mejorar todo aquello que Bitcoin no podía solucionar, y ahora nacen todas estas redes. Para que veáis, pues aquí tenemos el tema de Ethereum, y si veis el número de validadores es 6 veces mayor que el segundo, ¿vale? Es decir, la cantidad de gente que hay hoy en día en Ethereum es muchísimo más elevada que la cantidad de gente que tenemos en otras redes, ¿vale? Además de que esas redes están creciendo mucho. Pero además de esto, si veis, por ejemplo, el caso de Binance, ¿vale? Que creo que la mayoría de vosotros lo conocéis porque es un exchange. En el caso de Binance,
solo tiene 21 validadores. ¿Por qué tiene tan pocos? Porque está muy centralizado. Es decir, de nuevo, si la gracia es utilizar una blockchain para que sea completamente descentralizada, crear una aplicación que sea descentralizada, no podemos recaer en una red que sea centralizada. Obviamente, y aquí os lo digo yo a título personal, yo utilizo Binance para unas cosas, Solana para unas cosas y Ethereum para otras, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos dan facilidades a la hora de desarrollar que nos sirven en unas y en otras no. Es decir, yo a lo mejor para una aplicación que me da igual que esté centralizada, no me importa hacerlo en la Binance Smart Chain. En cambio, en el caso de otras monedas, como por ejemplo habéis comentado Cardano, que es más descentralizado, se puede coger y aprovechar, ¿vale? Y depende de lo que quieras hacer. Entonces, dentro de todo este nuevo mundo, nacen los NFTs, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que para mí es muy claro de un NFT. Y lo que se puede ver, ¿vale? Tenemos fungible, ¿vale? Que en este caso tenemos físico, como puede ser el dólar, ¿vale? Que un billete de 5 es verdad que es diferente uno del otro, pero todos valen lo mismo, ¿vale? No me cambian nada. Luego tengo los bitcoins, es decir, a mí tener un bitcoin con el número 1 o un bitcoin con el número 100 no me cambian absolutamente nada. Y luego empezamos en la parte no fungible, ¿vale? Y me encanta este ejemplo porque en el caso físico tenemos, ¿no?, a la Mona Lisa, ¿no? Entonces, ¿cuántas hay? Pues hay una. ¿Qué ocurre y qué pasa en el mundo virtual, ¿vale? Y digital? Que tú realmente podrías tener una pieza única de un activo digital. Todo el mundo me puede decir, vale, genial, pero es que yo puedo copiarlo y pegarlo y lo tengo igual que tú. Y eso es verdad, no voy a decir que no, pero si yo ahora os dijera que he copiado y pegado la Mona Lisa, me diríais que no es el original. Que yo por mucho que tenga una copia o una réplica muy, o incluso idéntica, me diríais que no es el original. Pues esto ocurre con los NFTs, ¿vale? Por eso mismo, OpenSea ha tenido tanto revuelo, ¿vale? Se han empezado a crear activos digitales únicos donde tú puedes fácilmente con blockchain demostrar que tú eres el propietario de este activo. Y no solamente que eres el propietario, sino que también puedes demostrar quién es el creador, ¿vale? Yo sé que este ejemplo es muy tonto y me permito porque estamos en familia, pero ¿cómo sabemos que la Mona Lisa es el original? Es decir, podemos decir, no, si es el original porque tiene la firma, porque esto, porque aquello, y lo han evaluado y lo han visto. Ya, pero ¿cómo sabemos si alguien no lo copió exactamente igual y se ha quedado el original en otro lado? No lo podríamos saber nunca, ¿vale? Esa duda siempre habrá. Podéis discutirlo, sé que es un ejemplo así muy naif, pero es para que lo entendáis. En el caso de blockchain, eso no podría pasar nunca. Si yo digo que soy el titular de esto, soy el titular. Y si encima digo que el creador es Alberto, es demostrable que es Alberto. No existe otro usuario con con la misma, vamos a decir, wallet o dirección que Alberto. Entonces, esto da un juego a todo un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque yo ahora empiezo a tener activos digitales con un valor, pueden representar activos físicos o no. Es decir, yo puedo hacer una representación de la Mona Lisa y lo que hago es vendo la Mona Lisa junto con este NFT. O creo nuevos tipos de espacios, ¿vale? Para que, supongo que habéis escuchado lo de los Bored Apes, ¿vale? Que es entrar a un club exclusivo. ¿Qué ocurre con lo del club exclusivo? Que también es por poner ejemplos muy banales, ¿vale? Pero si vosotros sois socios del Madrid, entiendo que alguna vez habréis dejado vuestros abonos a otra gente, a otras personas. En este caso en particular, vosotros podríais pasarle vuestro NFT a otra persona y que entrase en el club. Pero sería fácilmente demostrable cuándo se pasó, cómo se pasó, si tú eres el titular, si tú no eres el titular, e incluso se puede limitar para que tú no lo pases. Es decir, se crea todo un nuevo mundo, tanto a nivel publicitario como de gestión de activos, que permite tener un control mucho mayor sobre nuestros bienes digitales, que hasta ahora no lo teníamos. Un ejemplo muy claro es que yo puedo copiar y pegar una imagen y usar esa imagen. De hecho, estoy usando esta imagen en una presentación y yo no sé quién la ha hecho. Es decir, yo he cogido la imagen de otro. En cambio, si yo quisiera utilizar este NFT, tendría que pedir permiso al autor. El autor fácilmente podría decir que es suyo o podría incluso limitar su uso. Dicho todo esto, empiezan a hacer lo que llamamos el mundo DeFi, ¿vale? Vale, si nos queda tiempo. En el mundo DeFi, ¿vale? Que son las finanzas descentralizadas, para que veáis un poco, ¿vale? Aquí
el TVL es el Total Value Locked, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, en Ethereum es de 150 billones de dólares, ¿vale? ¿Qué son las finanzas descentralizadas y por qué se inventan? Empiezan a salir nuevos tipos de negocios basados no solamente en estos NFTs, ¿vale? Que son los no fungibles, sino también en los fungibles, ¿vale? Es decir, en Ethereum, en Bitcoin, etcétera. Os voy a poner un primer ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis y luego paso a la explicación de DeFi y dónde entran los NFTs y por qué el gran boom de esto. Todos los que vosotros, que espero que seáis todos los presentes, habéis invertido en criptomonedas y si no lo habéis hecho, todavía estáis a tiempo. Tengo un amigo que ha encontrado una moneda que vais a flipar y que luego al final, la semana que viene os vamos a decir, que genera un montón. Y dicho esto, si habéis invertido, ¿vale? En algún momento en criptomonedas, no sé si os ha ocurrido o no, el valor de vuestra criptomoneda empieza a subir y decís, yo no quiero vender, ¿vale? Soy un holder o un holder y no quiero vender. Pero si yo quiero comprarme una casa, no puedo, ¿vale? Esto es el típico ejemplo, es decir, yo puedo ser multimillonario en Ether y no me puedo comprar una casa. Es decir, y cuando digo una casa es un coche, un ordenador o la compra. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a salir nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos de negocio lo que hacen es que tú puedes depositar tus bitcoins, tus ethers, lo que sea, los dejas bloqueados y ellos te dan dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tú recibes un préstamo, pagas el colateral y el interés. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, vamos a suponer, en 2017 o lo que ha ocurrido ahora en 2021? Yo pido un préstamo y no solamente se me repaga el interés, sino que se me repaga todo el préstamo solamente con la subida de la propia moneda, es decir, con su propia revalorización. Porque 100 bitcoins en 2021 no es lo mismo que a principios que 100 bitcoins a finales de 2021, ¿vale? Aunque ha ido ahí pareciéndose, pero se ha incrementado, no sé, un 500% o un 200%. Entonces, tú vas repagando. ¿Qué ocurre aquí? Que para hacer todo esto, que es bastante sencillo, es decir, yo dejo mis bitcoins y a mí me dan dólares, se empiezan a utilizar smart contracts. Ya no hace falta que haya un banco de por medio. Ya no hace falta que haya una entidad de por medio que me diga, ah, sí, deposítamelo aquí, entonces te doy tanto. La gente empieza a poder hacerlo de forma totalmente independiente. ¿Qué significa eso? Esto significa que si Alberto tiene 10.000 dólares y yo tengo 10.000 dólares en Ethereum que quiero bloquear, los bloqueo y Alberto me presta sus 10.000 dólares. Si yo no cumplo con mi pago, él sabe que va a recibir la cantidad de 10.000 dólares en Ethereum a día de hoy, ¿vale? Que es el precio que yo he bloqueado. Pero él está 100% seguro de que eso va a ocurrir porque esto está medido por un smart contract. Es decir, que yo el pago que hago está verificado y analizado por un software que funciona de forma totalmente independiente, que funciona en una red que no puede ser hackeada y en una red donde hay una verificación de terceros. Es decir, que él tiene toda la seguridad de que yo voy a repagar, yo tengo toda la seguridad de que voy a recibir su dinero, porque si yo no recibo sus 10.000 dólares, no va a recibir mis ethers ni se van a quedar bloqueados. En base a este mundo, ¿vale? Que es este ejemplo muy simple, empiezan a nacer 1.000.000 de otras posibilidades, ¿vale? Empiezan a nacer lo que se llaman los flash loans, es decir, que son préstamos que se hacen instantáneos, empiezan a salir posibilidades para las remesas, donde incluso yo puedo bloquear el dinero, por ejemplo, para pagos, yo puedo coger, estoy seguro que lo habréis escuchado, un montón de empresas que trabajan con gobiernos, el gobierno dice que va a pagar cuando se termina el proyecto y no paga nadie. Y hablo de gobiernos, imaginaros de entre particulares. Con esto se consigue delegar toda esa capacidad de decisión a un software que dice, ¿se ha hecho sí? ¿No se ha hecho? No. Obviamente que esto en el mundo legal hay que tener un montón de matices, hay que saber ejecutarlos, hay que saber programarlos, etcétera, pero la base es esta. Y dentro de todo esto vienen a nacer lo que son los NFTs. ¿Qué ocurre con los NFTs? Que yo podría llegar a poner vamos a decir, ¿no? de colateral mi pieza de la Mona Lisa digital, que se va revalorizando, yo consigo un préstamo y voy repagando poco a poco. Entonces, yo puedo tener una pieza única, totalmente digital,
conseguir un dinero que pueda pagar y utilizar en el mundo físico y luego recuperar mi pieza para lo que sea. Incluso lo que se hace, obviamente, esto es para el arbitraje, para todos aquellos que hacéis trading, es coger dólares cuando creo que el Ether va a bajar para comprar más Ether, o comprar Ether cuando creo que va a subir para luego coger dólares. Entonces, para que entendáis, este DeFi o estas finanzas descentralizadas nos llevan a un mundo totalmente nuevo en el que realmente lo que estamos haciendo es eliminando al intermediario, que son habitualmente los bancos o casas de cambio, en donde la gente puede entrar sin ningún tipo de problemas porque teniendo el dinero lo puede dejar ahí. Es decir, que yo puedo confiar a nivel totalmente global. Yo no sé si la persona que me está prestando el dinero está en China, está en Argentina o está en España. No lo sé ni me interesa. ¿Por qué? Porque sé que me van a devolver mi dinero cuando me lo tengan que devolver, porque hay un programa informático que se encarga de esto. Y luego, además de toda esta globalización, hay un punto que es el más discutido, que es el del anonimato, ¿vale? El anonimato en blockchain no existe. Lo que existe es un pseudo-anonimato. Es decir, yo una cartera siempre voy a saber cuánto ha ganado, cuánto ha gastado, cuánto ha dejado de ganar, cuánto ha perdido, etc. Los que sabéis me podéis decir que hay blockchains donde se puede hacer de forma anónima y no lo voy a discutir porque es verdad, pero en la gran mayoría existe un pseudo-anonimato. Es decir, que tú en el momento que quieres retirar ese dinero al mundo, vamos a decir, real o físico, tienes que decir quién eres. Por lo tanto, no existe ese anonimato sobre las drogas y que yo puedo comprar armas y la Deep Web. Obviamente que en la Deep Web se puede comprar con Bitcoin, pero también se puede comprar con yuanes, dólares y euros y no pasa absolutamente nada. Entonces, en este caso, lo que se está consiguiendo es crear un mercado global mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más confiable. Por eso ha habido el boom del DeFi. Y como creo que me quedan 5 minutos, voy a pasar a la última parte y así me podéis hacer preguntas, que he visto que habéis estado escribiendo, que son las DAOs, ¿vale? Os explico muy rápido lo que es una DAO. Yo en 2016, cuando empecé en Ethereum, hubo un gran hackeo, que es el hackeo de la DAO, que lo comentamos en la anterior clase, y las DAO son organizaciones, ¿vale? Decentralized Autonomous Organizations, es decir, son organizaciones descentralizadas y autónomas. ¿Qué ocurre con esto y qué significa? ¿Vale? Os pongo un ejemplo de cómo creo yo que tendrán que funcionar y lo que se está haciendo. De hecho, seguramente habéis escuchado que hay una DAO que quiere comprar Blockbuster, otra que quería comprar la Constitución Americana, otra que quiere comprar energía eólica, de todo, es decir, fotovoltaica. Existen un millón de DAOs hoy en día, pero la idea es que se organiza de forma autónoma. ¿Qué significa esto? Esto significa que hoy en día nosotros tenemos una empresa que tiene una jerarquía en donde habitualmente tenemos un CEO que toma unas decisiones en base a lo que le digan sus asesores. Y se acabó. Es verdad que cada vez ¿no? Las empresas son mucho más flat y todo el mundo opina y podemos meternos y reírnos de nuestros jefes porque invierten en Bitcoin en vez de en Ethereum, pero aún así la decisión recae sobre el CEO. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que se está intentando descentralizar. Es decir, que yo puedo ser parte de esta empresa y tomar decisiones dentro de la misma con votaciones. Lo mismo que los accionistas, es decir, nosotros tenemos votaciones de accionistas, levanto la mano y se llevan a cabo tareas. El problema que existe es que las tareas siguen saliendo del CEO, es decir, que no existen nuevas ideas, o del CEO o de su equipo, ¿vale? En las DAOs, las ideas pueden salir incluso de los propios participantes. Y lo que se hace es, se ofrecen proyectos dentro de las propias organizaciones, estos proyectos se votan y se llevan a cabo aquellos que se han votado. ¿Qué ocurre? Y para mí, y aquí sí que podemos entrar en polémicas o no, donde se diferencia es, si Coca-Cola hoy en día, yo soy accionista de Coca-Cola, por ejemplo, y Coca-Cola toma una decisión, yo tengo que ir adelante con esa decisión y con esos proyectos. En las DAOs, yo puedo apoyar un proyecto de la empresa y no apoyar otros. Es decir, que mi dinero solamente se va a utilizar para el proyecto que yo estoy de acuerdo que se utilice y que yo creo que va a llevar a la empresa al siguiente nivel. De esta forma, podemos tomar decisiones entre todos, aportando el dinero en todas aquellas propuestas que creemos que vayan a salir adelante, que nosotros creemos que van a conseguir que mejore los resultados de la empresa, y todos aquellos en los que no se confía, si no llegan a un mínimo de quórum, no se llevan adelante, y si llegan pero sin mi dinero. Es decir, no hace falta que utilicen mi dinero. Yo puedo estar generando dinero en los proyectos que yo creo. Y esto es un poco el resumen de las DAOs. Creo que no se puede hablar de esto horas,
pero no quiero aburriros. Pero para mí este es el siguiente paso dentro de la industria. Es decir, dentro del mundo DeFi, creo que ahora van a empezar a nacer las DAOs. Todo el mundo está hablando del metaverso y creo que eso también va muy conectado con el metaverso, la posibilidad de interactuar en una empresa sin conocer a las otras personas, poder tomar decisiones de forma totalmente autónoma. Y con esto termino la charla, me dais 20, que son 50 minutos, para dejaros a que hagáis preguntas. Alan, yo por dar un comentario un poco de las DAOs en las que estoy muy flipado y me encantan y la verdad que estoy como que cada día le dedico, no sé, cada vez más tiempo para leer más sobre esto y demás. Y para mí el mejor ejemplo es la DAO de la Constitución. En una semana y media hay 10 constituciones de Estados Unidos físicas. Una de ellas se estaba subastando con un valor incalculable. En 2 semanas se organizaron unas personas en Discord. Discord es como un WhatsApp o como un Telegram o como un Slack. Se organizaron 13,000 personas, levantaron 40 millones de dólares, fueron a Sotheby's, empezaron a pujar, al final se lo llevó un tipo por 45, pero bueno, pero el concepto de la Constitución lo que querían era, por un lado, comprar esta DAO, ¿no? O sea, comprar esta Constitución y decidir dónde la iban a mostrar, en qué museo. Entonces, claro, al final, todo esto, cada uno tenía una votación. Si yo compré 1.000.000 de euros, pues tenía un 40avo porcentaje de votación o de peso en mi votación para decidir en qué museo. Entonces quizás yo hubiera dicho en el Museo de Madrid y el otro hubiera dicho en el museo cerca de su casa o cada quien tal. Y entonces iban haciendo pledge. Oye, ¿y queréis que sea gratis o queréis que el museo cobre entrada? Que sea público o que sea privado o tal. Hay una cantidad de decisiones que no vemos y al final el valor del activo que había por detrás es esa revalorización de que 40 millones que luego va a valer 50, 60, 100 o lo que sea, ¿no? Y que el día de mañana, si deciden entre todos venderla, pues hay una revalorización con un activo detrás y tal, ¿no? O hay otras DAOs que son, yo qué sé, Uniswap, que es como un exchange, que es una DAO en sí. Entonces, claro, todas las comisiones que va ganando el exchange, pues la va repartiendo como tokens a su gente, ¿no? Entonces, creo que hay cosas espectaculares que están sucediendo. Como dice Alan, yo estoy de acuerdo que van a haber muchos, ¿no? Pero bueno, solo quería matizar eso sobre las DAOs porque estoy flipado un poco con No, a ver, yo creo que es el futuro, creo que hay que apostar por ello y es súper interesante el modelo. De nuevo, os invito a que, ¿no? Do your own research, que luego nos vais a pedir ahí dinero y el que dijo de las DAOs fue Alberto. Y sí, Moisés, es verdad, perdón, no hemos dicho nada del Lightning Network para Bitcoin, pero lo hemos hecho un poco así por encima, que era una sidechain o una nueva mejora para que fuera más rápido. Y el proyecto de Aragon, que es el que comentas, que si no me equivoco... Es israelí, yo creo, no es no sé, no sé. Yo creo que salió, no es que creo que hay uno aquí en España que salió en 2017 que en un minuto sacaron como 25 millones de euros, si no me equivoco, algo así. Fue uno de los primeros DAOs que ahora incluso ofrecen para crear tus propias DAOs mediante votación, si no me equivoco, no sé, Moisés, ahí sí, exacto, vale, justo de los primeros ICOs que sacaron ahí millones en un momento y ellos ofrecen la posibilidad de crear tus DAOs utilizando su propio token que es el de Aragon. No sabía que era de Cataluña, o sea, es más, pensaba Sí. que era israelí, pero hay uno, o sea, esto es aragon.org y es brutal, es espectacular. Hoy en día sacan herramientas para Exacto. las DAOs, o sea, hoy en día tienen una de las herramientas más buenas para gestionar DAOs, es de Aragon, y aparte Justo. una cantidad de educación de documentos y tal. Y oye, Moisés, yo traté de que Alan se picara y hablara de Lightning Network cuando le empecé a hablar del gas fee y de todo esto, pero nada, ni lo mencionó. No, porque vuelvo a repetir que soy Maximalista de maximalista Ethereum, de pues... Ether. Soy tan maximalista de Ethereum que no lo nombro. No, pero la Lightning Network es bastante interesante el modelo, pero de nuevo, al final todo lo que se está intentando hacer es solucionar para que vaya más, para que vaya más rápido, pero hay una limitación, ¿vale? Si la transacción va más rápido, pero no puedes construir encima. Ese es el gran punto y de nuevo yo creo que poco a poco si Ethereum no se pone las pilas le puede llegar a pasar algo similar y por eso otros proyectos como puede ser el de Solana
o el de Cardano que habéis comentado hace un momento, está teniendo tanto peso. No sé si tenéis alguna otra pregunta, algo que comentar. Alan, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte por la charla, ha estado Gracias. genial y muchísima información. Creo que vamos a tener que ver el vídeo para procesar todo lo que nos has comentado y nos queda la incógnita de cuál es esa moneda que encontrás. Pero no sé. Solamente todos los que estéis en el JVC lo podréis ver. Haremos una... lo comentaremos luego. Ah, vale, vale. Será una primicia. Exacto. Y luego tenemos aquí hay algunas preguntas, si vas subiendo por el chat, que han quedado mientras ibas hablando. Creo que he ido respondiendo casi todas. Vale, genial. Entonces, si ya las has respondido todas mientras ibas hablando, perfecto. No lo sé. David, sí, yo a lo mejor sí que metería en Polygon algo, pero porque a mí me gusta. Y la de Tron, yo me metí hace muchísimo tiempo. Y tiene sus problemas porque al final es una moneda china y el gran problema que tiene es toda la censura que hay por el otro lado. Aparte, su CEO o representante, que creo que es Justin Su, fue el que se sentó a hablar con Buffett, ¿no? Que compró la comida con él para ver si podía subir su moneda y su moneda no lo consiguió. Mira. Vale, ¿cuál es el principal uso de esas tecnologías en la industria deportiva? Vale, dentro de la industria deportiva depende de cómo lo queramos analizar, ¿vale? Tenemos por un lado todo lo que es el tracking de la información, es decir, hoy en día se está poniendo cada vez más sensores dentro del campo de juego, de los equipos, etcétera. Entonces, se podría llegar a pasar la información de una forma más rápida. No sé si eso le da mucha diferencia, ¿vale? Al final no deja de ser una base de datos. Entiendo que habrá sistemas mucho más rápidos y económicos, pero donde está empezando a crecer mucho es en toda la parte de publicidad. Pensad que ahora mismo se están empezando a crear metaversos deportivos, se está empezando a vender mucho merchandising dentro de lo que habíamos hablado de los NFTs. Bueno, lo de la liga, es decir, la liga fantasy, etcétera, también se está haciendo mucho con NFTs. Las cartas de Panini que habían antes de los jugadores y que se coleccionaban, ahora también se pueden llevar a este mundo digital y es donde más se están metiendo dentro del mundo deportivo, más allá de todo lo que podría llegar a ser una mejora dentro de vamos a decir, ¿no?, del análisis de los datos y de cómo se compartirían los datos y de las transacciones. Obviamente que, por ejemplo, habréis visto el token del PSG, que como lo compró, ¿no? Es decir, como salió Messi, el token del PSG salió por las nubes y es también una forma de financiarse que tienen los clubes, que antes lo hacían vendiendo abonos y ahora lo hacen con estos tokens. No sé si eso responde más o menos la pregunta. Vale, me encanta la pregunta de Daniel Toledano, que como muchos sabréis es mi cuñado, entonces va a putearme y no pasa nada. ¿Por qué es más barato? Gracias, Dani, por ponerlo difícil. ¿Por qué es más barato? Realmente lo que se hace es, todas las transacciones ocurren en la capa de Solana, ¿vale? Es decir, todas las transacciones, no sé en el caso de Solana, ¿vale? Hablo más de Polygon, porque sé que Solana es diferente y tiene otro modelo, pero en el caso de Polygon, lo que se hace es, se hacen todas las transacciones en la capa de Polygon, por lo tanto, los costes de transacción los calculan ellos con otro método de validación y luego suben esa información a un bloque dentro de Ethereum, al cual pueden llamar para recoger y recopilar. Es decir, que lo que se hace es se utiliza toda la infraestructura, pero no se mandan todas, es decir, no se manda cada transacción, sino que se mandan todas de golpe, parece una forma, y se guarda un estado de cómo están funcionando las transacciones. Igual, si queréis, podemos, obviamente a todos los que os queden dudas respecto a esto, podemos tener otra charla o verlo bien en detalle y explicarlo sin problemas. Sí, la inmutabilidad es uno. Gracias, Dani. Lo más importante dentro de la blockchain, o como nació, fue la inmutabilidad. Es decir, el hecho de que yo no pueda modificar un software o no pueda modificar una transacción la hace ultra segura. Es un cambio totalmente de paradigma, porque si yo hoy en día trabajo con el software de Microsoft, si ellos deciden cambiar cualquier cosa, a mí me cambian. Es decir, por ejemplo, Zoom. Si ahora Zoom decide cortar este Zoom, se acabó y ya está. Yo no puedo hacer absolutamente nada. En el caso de la blockchain, por un lado está la inmutabilidad, que permite mantener todos estos datos. Es decir, que si alguien quisiera borrarlos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Zoom, decide borrar todas nuestras cuentas.
desaparecen, estos datos no están y nosotros nunca hemos tenido Zoom. En cambio, en el caso de la blockchain no podría pasar, ¿vale? De nuevo, lo llevo un ejemplo muy, muy extremo y que entenderéis que es muy chorra y que existen un montón de mecanismos, ¿vale? Pero si hoy en día tu banco te pone que tienes 0 euros en tu cuenta, tienes 0 euros en tu cuenta. Y tú puedes ir a discutirle lo que quieras al banco y podrás estar años discutiendo con el banco. Pero si el banco lo pone que tienes 0. En cambio, la blockchain, eso no puede ocurrir, ¿vale? Porque todos tendrían que estar de acuerdo. Nuevamente, ¿me entendéis a lo que voy? Existen un montón de regulaciones, un montón de entidades, etcétera, etcétera, bancarios que no lo permiten, pero se podría hacer a nivel técnico. No sé si alguna pregunta más. Lo que queráis, por favor. A mí me llegó una por WhatsApp que me dicen que por qué están cayendo los mercados. Qué buena pregunta, ¿no? El por qué están cayendo los mercados es... me encanta Moisés. No, Moisés, creo que eres el único que ha entendido la charla. Respecto a los mercados, la caída, hay muchísimos factores, ¿vale? Ahora mismo, bueno, a día de hoy, si no me equivoco, están decidiendo ahora mismo la SEC también hacia dónde va a futuro, la SEC, la Fed, etcétera, los tipos de interés. Ha habido muchos problemas macroeconómicos que han llevado a esta caída. Yo, por mi parte, lo que sí que me quedo de esta caída es, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, a mi entender que es cero financiero, cero idea de mercados, es que el sentimiento es muy diferente, ¿vale? En 2018 era mucha gente que se había metido como en retail, había metido su dinero, se asustaron y se fueron. Yo creo que ahora hay una madurez en el mercado mucho mayor, está mucho más impuesto toda esta tecnología, tanto en el DeFi como en distintos sectores, y creo que la caída, aunque ha sido fuerte, obviamente, es una mera corrección. No creo que sea la máxima caída del mercado. Entiendo, y aprovecho que está aquí David, que Benatar, que lo dijo antes, que lo dijo en la anterior charla y está grabado, así que fantástico por él, que entramos ahora, ¿no?, en el winter o un mini winter estos 3 meses y esperamos subir, ¿vale? Exacto, by the dip. Entonces, creo que ahí es donde nos encontramos ahora mismo, que no es una gran caída, sino que es entrar en un mercado más invernal y que tenemos que aguantar. Bueno, un saludo. ¿Dónde está la diferencia entre cuando no haya... Sí, Vale, perdón, sí, entiendo que la pregunta, Joseph, es respecto a Ethereum y Bitcoin. En el caso de Bitcoin sí que existe un límite de monedas que se van a crear a lo largo de la historia. Si no estoy errado, se supone que según el cálculo en el año 2140 se va a minar el último Bitcoin y a partir de ahí no se van a crear nuevas monedas. Y en el caso de Ethereum se ha llevado a un modelo totalmente deflacionario, ¿vale? Que es un poco lo que se llama la quema de Ethers. Es decir, que va a llegar un momento en el que no va a desaparecer, pero que sí que se va a controlar, porque por cada transacción que se hace se van quemando Ethereum. Entonces, realmente la diferencia en el límite es que uno ha buscado hacerlo de forma deflacionaria y el otro ha puesto un límite total. Entonces, la inflación en Bitcoin está controlada y en Ethereum hay deflación. Y bueno, en principio Ethereum es deflacionario, aunque no lo creáis, desde el mes pasado, 2 meses, empezó a ser deflacionario. Obviamente que dependerá y que se va moviendo. Obviamente depende de cada mes, ¿vale? Podéis mirarlo porque va cambiando, porque al final es dependiendo del número de transacciones que ocurran, pero ya es deflacionario por la quema. Es decir, se está quemando más de lo que se está generando. No sé si hay algo más. Yo encantado de responderos. Bueno, pues yo creo que con esto ya, si queréis, obviamente, bueno, me buscáis en LinkedIn, me agregáis los que no me tengáis. Los que me tenéis, por favor, si os ha gustado la charla, pues escribid al Jewish Business Club, invitad a todos vuestros amigos para las próximas charlas. Son súper interesantes, no como esta. Así que os prometo que, No, por que favor, el nivel irá subiendo. Ala, no seas modesto, que ha estado genial. Has condensado algo que es muy complicado de entender y lo has explicado perfectamente. Yo creo que todos nos vamos con un aprendizaje sobre todo esto. Y bueno, te agradecemos, y ya que me has dado
voy a ver si puedo compartir la pantalla de lo que es, no sé si se ve ahí, la próxima, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. La próxima conferencia que vamos a tener el 16 de febrero con Irene Arensburg. Así que, bueno, seguimos con este ciclo de charlas y esperamos que seguir contando con todos ustedes. Alan, muchísimas gracias, y el aporte de Alberto, que es un conocedor sobre este tema y que te ha hecho de ahí de buen partner. Y bueno, los dejo para que se despidan. Alan, mil gracias, tío. Gracias por todo, gracias a todos por haber venido y nada, y gracias por compartir tu conocimiento, Alan, que siempre, que nunca es suficiente y siempre está creciendo, porque estamos en este mundo donde tenemos que hacer un lifelong learning y tenemos que aprender todo el tiempo y seguir aprendiendo hasta que seamos mayores, y esto es lo que nos ha tocado vivir. Así que gracias por contribuir en ese lifelong learning en el que queremos aportar desde el Jewish Business Club nuestro granito de arena en distintos temas. Nos esperamos, con favor de Dios, el 16 de febrero con Irene, que nos va a hablar de Visual Thinking, como dice Alejandra. Y nada, si tenéis tiempo, queréis ayudar, si tenéis ganas de aportar al Jewish Business Club de alguna manera, oye, more than happy to tener tiempo, personas, cabezas, ideas y demás, y para seguir aportando a la comunidad. Organización sin fines de lucro y con ganas de que todos nos lucremos y que todos crezcamos, que la riqueza crezca, que si crece la riqueza de muchos de nosotros, pues yo creo que es importante, y eso es lo que queremos, que cada uno crezca profesionalmente, que crezca la riqueza y que crezca, por supuesto, a través del conocimiento, de los contactos y del networking, que es lo que buscamos. Y no hay que tener vergüenza de que la riqueza crezca y de que todos seamos más ricos y demás. Luego ya hablaremos de cómo aportar a la comunidad judía de Madrid, cómo aportar a las sinagogas, al colegio, a tal, pero no importa, eso ya será otra cosa. Vamos primero a que todo el mundo crezcamos profesionalmente, que si todos crecemos, creceremos como comunidad y creceremos como... Nada más, chicos, muchísimas gracias por todo, y Ale también, muchas gracias por organizarlo, por todo lo prolijo de la organización. Y nada, que seguimos en esto. Adelante. Muchas gracias. No, a vosotros. Mil gracias a todos. Gracias a todos. Por estar. Gracias. Adiós. Adiós.